Hola nuevamente. Hoy vamos a hablar del potencial de equilibrio. Y no podemos empezar a hablar de potenciales de membrana y de equilibrio si no tenemos en mente dos conceptos importantes: los gradientes eléctricos, por una parte, y los gradientes químicos. El gradiente eléctrico es la sencilla regla que conocemos. Cargas iguales se repelen y distintas se atraen. Mientras que el gradiente químico es ese fenómeno, como en el de difusión en el que hablamos, que los solutos se van a mover de donde exista una mayor concentración a donde exista una menor concentración. Ahora bien, vamos a imaginarnos una célula en cuyo interior tenemos altas concentraciones de potasio, como ocurre de manera normal, de manera fisiológica, ¿verdad? Y además tenemos proteínas que van a ser su contraparte. Estas proteínas en condiciones fisiológicas tienen cargas negativas, mientras que en la parte extracelular van a predominar el sodio como el ion positivo y el cloro como el ion negativo. Ahora, si nos fijamos, las soluciones son eléctricamente neutras. ¿Sí? Si medimos los potenciales de membrana, podemos ver que a comparación del interior y el exterior están totalmente iguales, son eléctricamente neutras. Tengo 0 milivolts, pero no tienen un equilibrio químico porque no tengo la misma concentración de potasio en un lado que del otro. De hecho, aquí en esta célula ficticia que nos estamos imaginando, no hay potasio en la parte extracelular. Nuevamente, vamos a imaginarnos que de repente esta célula se va a volver permeable al potasio porque le insertó un canal específico para el potasio. Entonces, ¿qué creen que sucederá? Pues es muy fácil, ¿verdad? El potasio empieza a salir a favor de su gradiente de concentración. A medida que el potasio abandona la célula, las proteínas con cargas negativas no la pueden seguir y quedan dentro de la membrana, generando cargas negativas. Estas cargas negativas, ¿verdad? Las podemos medir aquí, ya tenemos menos 20 milivolts, pasamos de ese equilibrio eléctrico a un desequilibrio eléctrico, ¿verdad? Pero tenemos más o menos un equilibrio químico porque ya tenemos 2 potasios de un lado y 2 potasios del otro, ¿verdad? Pero estas cargas de proteínas negativas que quedaron solas van a generar ahora un gradiente eléctrico, y este gradiente eléctrico va a traer nuevamente el potasio hacia el interior de la célula. ¿Sí? Entonces, el movimiento va a continuar, el potasio va a salir siguiendo un gradiente químico, va a regresar por el gradiente eléctrico, ¿verdad? Y este movimiento va a seguir hasta que se alcance un punto muy específico que llamamos potencial de equilibrio. Ese potencial de equilibrio es la carga, ¿verdad? En este caso de este ejemplo que estamos haciendo menos 88 milivolts, a esa carga ya no va a existir movimiento porque existe un equilibrio en la parte eléctrica y en la parte química. No significa que voy a tener la misma concentración de solutos en ambos lados. Aquí en este ejemplo yo veo, me quedó un potasio de este lado y acá tengo 3 potasios, ¿va? Entonces no tengo lo mismo de un lado y otro, pero a esa carga, a esos menos 88 milivolts, deja de haber movimiento, se llega a un equilibrio y podemos pensar que los potenciales de equilibrio son específicos para cada ion y es el lugar feliz, ¿sí? Entonces digamos, estos menos 88 milivolts es el lugar feliz del potasio en donde ya no quiere moverse, su zona de confort, está súper a gusto ahí. Ahora, vamos a imaginarnos 3 células hipotéticas. ¿Verdad? Tengo aquí la célula A que tiene 95 milivolts de potencial de membrana, la célula B menos 88 milivolts y la célula C 35 milivolts con carga positiva. Ahora, vamos a imaginarnos otra vez que a esta célula artificial de repente la hacemos permeable al potasio porque le insertamos en su membrana canales de fuga. ¿Hacia dónde esperaríamos en cada caso que se moviera el potasio? Para esto primero tenemos que saber el valor ese del potencial de equilibrio del potasio, ¿de acuerdo? Es decir, es menos 88. Este es un valor, ¿verdad?, que se obtiene a partir de una ecuación, la ecuación de Nernst, en donde tomamos en cuenta la concentración que existe intracelular y la concentración que existe extracelular. Aquí esta tabla me la dan. Ahorita vamos a avanzar un poquito más a la ecuación, pero por el momento es importante que yo sepa que resolviendo la ecuación me da un valor de menos 88 milivolts. Entonces,
En la primera célula, que se encuentra a menos 95 milivolts, está más negativa que la zona de confort del potasio. Entonces, ¿a dónde tenderá a moverse el potasio? Si el potasio sale, son cargas positivas, entonces pasaría de menos 95 a menos 100, a menos 120. Me estoy alejando cada vez más. Entonces, al potasio no le conviene salir, le conviene más entrar. Porque si entran cargas positivas, en lugar de ser menos 95, puedo pasar a menos 94, menos 93, luego llegar a menos 88 eventualmente. Entonces aquí el movimiento del potasio para llegar a su lugar feliz sería que ingrese el potasio. Por otra parte, si yo tengo una célula que tiene 35 milivolts, ¿verdad? Si me puedo enfocar aquí es el 35 milivolts y el potencial de equilibrio es menos 88, está por acá, lo más efectivo es que el potasio quiere llegar a su potencial de equilibrio y para lograr esto es más eficiente que salga, porque al ser cargas positivas, si sale un ion potasio, 35 voy a pasar a 34, a 33, a 32, a 30, a 20, me voy a ir a menos 10, menos 20, menos 30, hasta llegar al menos 88. ¿De acuerdo? Entonces aquí sale. Y en la célula hipotética C, que tenemos menos 88 milivolts, pues aquí no habrá movimiento del potasio porque se encuentra justo en el potencial de equilibrio, en el punto en donde es feliz el potasio y no va a existir ningún movimiento. Entonces de aquí yo me tengo que llevar que el potencial de equilibrio me dice me ayuda a deducir más bien hacia dónde se va a mover un ion en específico cuando la célula se vuelva permeable a ese ion. Ahora sí, ¿de dónde viene este número? Vamos a analizarlo. Pues viene de la ecuación de Nernst. Se ve un tanto intimidante así cuando la vemos, pero la realidad es que se trata de muchas constantes, ¿verdad? La R es la constante de los gases ideales, T de temperatura, que es en kelvins, F es la constante de Faraday, ¿verdad? Y Z se refiere a la carga del ion. Entonces, si vemos, la mayoría son constantes de tal forma que yo puedo transformar esta ecuación a una más sencilla en donde sea 61.5, este valor lo voy a tener siempre, 61.5, lo voy a dividir entre Z, que es la carga del ion, en el caso del potasio pues es más 1, si yo pensara en el cloro pues sería menos 1, en el caso del calcio sería más 2, pero entonces yo tengo que saberme las cargas de los iones y esto sería entre lo que dividiría la constante de 61.5. Y el resultado lo multiplicaría por el logaritmo de la relación que existe entre la concentración extracelular sobre la concentración intracelular. ¿De acuerdo? De tal forma que si yo resuelvo eso para los valores que la tabla me daba de concentración extracelular de 4.5 milimolar sobre 120 milimolar, obtengo un valor de menos 87.69 milivolts. Bueno, y ahora es momento de poner todo en práctica, ¿verdad? Vamos a imaginarnos nuevamente 3 células artificiales, tienen ahí sus voltajes, pero ahora vamos a evaluar qué pasaría si usamos el sodio, ¿verdad? Si volvemos permeables a esas células imaginarias solamente al sodio y a ningún otro ion. ¿De acuerdo? Tenemos entonces primero que calcular el potencial de equilibrio. Ahí tenemos las concentraciones extracelulares e intracelulares. Y posterior a eso, decidir qué es lo que sucede en cada caso. Si calculamos utilizando la ecuación de Nernst, podemos llegar al resultado que tiene un potencial de equilibrio del sodio de alrededor de 61 milivolts. Entonces, evidentemente, de manera inicial yo puedo decir en la célula de en medio, 61 milivolts, no va a existir movimiento del ion porque ya se encuentra en el lugar deseado, en su lugar cómodo. Ahora bien, en el primer caso, en la célula que tiene menos 95 milivolts, veo que está muy alejado de su potencial de equilibrio, 61 milivolts. Al ser un ion con carga positiva, pues lo más seguro es que va a ocurrir el ingreso del sodio para ir pasando de menos 95, menos 94, menos 93, menos 90, menos 80, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a los valores positivos y poder llegar lo más cercano al menos 61. Entonces el sodio va a estar ingresando. Y finalmente podemos ver
que en estos 35 milivolts, ¿verdad? En esta célula de 35 milivolts, ¿qué es lo que pasaría? Estoy en un potencial de membrana ya positivo, más 35 milivolts. El potencial de equilibrio del sodio es de más 61 milivolts, sin embargo aún no llego. Entonces, para poder llegar necesito que sigan ingresando cargas positivas para pasar de 35, 36, 37, llegar a 40, 50 y 60, hasta llegar al 61 milivolts, ¿verdad? Eso es lo que haría. Entonces, aquí también habría un ingreso del sodio. Y bueno, por mi parte, es todo, y al igual que cada ion, espero que tú también conozcas tu punto de equilibrio.